Alemania se decide y dice sí a los tanques Leopard. Después de días de indecisión, ahora Alemania ha anunciado que va a mandar 14 tanques Leopard a Ucrania. Y una gran lista de países se ha sumado a la causa, asegurando que también ellos van a enviar esos mismos tanques que tienen dentro de sus fronteras. Y entre esos países están España, Suecia, Portugal, por ejemplo. Y atención, porque las consecuencias de la decisión podrían ser enormes. Rusia ya ha alertado de que esto lleva el conflicto a un nuevo nivel. Y desde República Checa, el jefe del Estado Mayor ha dicho que si el conflicto llega a escalar y a involucrar a Europa, las fuerzas del ejército profesional no van a ser suficientes y se va a necesitar una movilización parcial de la población. Se lo contamos enseguida. Rusia no está nada contenta con la decisión de Alemania. De hecho, hoy Peskov, el portavoz del Kremlin, ha dicho que ahora no hay perspectivas de entrar en vías diplomáticas para resolver la situación en torno a Ucrania. Así, Rusia descarta ya las negociaciones y el acuerdo de paz por el momento, y también eleva el tono agresivo contra Occidente. Ayer Rusia dijo que atacarían los tanques y que arderían en cuanto entraran en combate. Y cambiamos de asunto. Una firma de investigación de inversión dice haber descubierto la estafa más grande de la historia en el mundo corporativo. Tiene que ver con este hombre. Es el cuarto hombre más rico del mundo, el indio Gautam Adani, que últimamente ha estado batiéndose con Jeff Bezos por el puesto del tercer hombre más rico del mundo. La firma de investigación es Hindenburg Research y dice que tras 2 años de investigación ha descubierto que la empresa utilizaba sociedades en paraísos fiscales para manipular la cotización de las acciones del grupo Adani. Enseguida se lo contamos. Muy buenas tardes. Han liberado ya al Leopardo. Esa frase que anoche tuiteó la vicepresidenta del Bundestag después de que los medios de comunicación aclararan y anunciaran que Olaf Scholz había tomado ya una decisión después de días. Finalmente, el canciller alemán va a mandar tanques Leopard 2 a Ucrania, pero también va a permitir que otros países como Polonia puedan mandarlos. Así lo ha anunciado hoy el gobierno alemán en un comunicado y también en palabras de Scholz frente al Bundestag. En total van a ser 14 tanques Leopard. Eso sí, Estados Unidos también entraba en esa ecuación y fuentes de Reuters aseguran que el país americano también va a poder suministrar sus tanques, los Abrams, y podría anunciarlo hoy mismo. Sin embargo, Rusia no se toma nada bien ese anuncio. Y es que hace días ya veíamos como uno de los aliados de Putin aseguraba que si Occidente suministraba artillería moderna ofensiva a Ucrania, eso iba a escalar el conflicto y al final derivaría la guerra en una catástrofe global. Hoy Olaf Scholz ha sido tajante, dice que ante todo Alemania quiere evitar una escalada del conflicto, pero que nadie tiene la fórmula matemática para saber qué decisiones son las correctas y cuáles no, y que finalmente cree que esta decisión, la de mandar los tanques, es la correcta. Escuchen a Olaf Scholz hablando hace un momento. We want to avoid the escalation of this conflict. We must prevent the war between Russia and NATO, and we will adhere to this method, this mode of acting. I have to say that it is hard to speak about clear formulas, about mathematical precision. It is hard to anticipate what decisions are right and what decisions are not. So we made a decision to move forward, and we plan to continue to adhere to this principle. This is the only principle one can use in such a dangerous situation. This is the only way to enhance security of Germany and Europe. Atención, porque las consecuencias de la decisión podrían ser enormes. Rusia ya ha alertado de que esto lleva el conflicto a un nuevo nivel y desde República Checa el jefe del Estado Mayor del país ha dicho que si el conflicto llega a escalar y a involucrar a Europa, las fuerzas del ejército profesional no van a ser suficientes y se va a necesitar una movilización parcial de la población. José Antonio Wittner, cuéntanos. Declaraciones después de conocer también la reacción de Rusia al envío de tanques alemanes y estadounidenses que durante el día van a terminar de coger cuerpo. Dice el jefe de Estado Mayor de Estado Mayor de la República Checa que en caso de conflicto en Europa, es decir, una escalada importante a partir de lo que tenemos ahora, una escalada hacia un conflicto que coja también terreno ya europeo, en ese caso no va a sobrar con el ejército profesional, sino que tendrá que haber una movilización parcial de la población. Son las palabras que resuenan esta mañana, después de ver el movimiento también de respuesta de Rusia diciendo que se han traspasado con esa decisión determinadas líneas rojas, y cómo
el efecto o sobre todo en la escalada que puede tener el conflicto, empieza a dejar también una fotografía de preocupación a nivel europeo. El jefe del Estado Mayor, como les decía, es el que ha recogido el guante sobre esa opción de que la escalada toque ya terreno europeo, diciendo no va a sobrar con el ejército profesional, sino que habrá o se necesitará más bien una movilización parcial de la población para poder responder a lo que pueda suceder como ampliación del conflicto hacia Europa. Es la última reacción de un movimiento en cadena que va viviéndose desde el momento en el que se conoció que los tanques alemanes y estadounidenses irían finalmente a Ucrania, y la respuesta de Rusia diciendo ojo, porque eso significa cruzar determinadas líneas rojas, y a partir de ahí el conflicto va a escalar. Y si el conflicto escalara en el sentido de aumentar el territorio sobre el que puede estar esa guerra de Ucrania hacia Europa, ojo, porque ahí, como les decía, el jefe del Estado Mayor de la República Checa dice no va a ser suficiente con ese ejército profesional. Continúan las reacciones a lo que está empezando a escalarse en el entorno de la guerra de Ucrania después del envío de los tanques alemanes, después del anuncio del envío de los tanques alemanes y estadounidenses. Bueno, la pregunta ahora, desde luego, es qué va a responder Putin a todo esto. Y hoy, por cierto, esta cuestión se la hemos preguntado a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Nos advertía de los peligros de hacer que Putin pierda la guerra. Dice que si eso ocurre, podría darle vía libre a utilizar armamento nuclear. Escuchen. Yo no creo que la pueda perder, porque si la pierde, yo creo que terminará, no solamente Putin, sino luego todo su entorno, ¿no? Empleará algo que a nadie quiere, que no quiere ni hablar de ello, ¿no? Que es armamento nuclear, efectivamente. Entonces, por eso te digo que te voy a contestar con el estómago, porque con el cerebro te diría eso. Entonces, vamos a suponer que la guerra se medio estabiliza y te estoy hablando lo que me encantaría, ¿no? Se medio estabiliza y que, bueno, pues entra este hombre en razón y que llegan a algún tipo de acuerdo, te entrego parte del Donbass y así, y la cosa si ocurre eso, los mercados van a volar. Van literalmente a volar. Si ocurre lo primero, Dios nos coja confesados a todos. Bueno, llevamos días hablando de los tanques Leopard y de la empresa que los fabrica. Se llama Krauss Maffei Wegmann y aunque no cotiza en bolsa, hay otra de las empresas encargadas de su fabricación que sí lo hacen. Es Rheinmetall y ojo, porque esta empresa se ha disparado hasta máximos históricos gracias a la noticia del envío de los tanques. Marta Isern, cuéntanos. Los ganadores y los perdedores en las guerras van mucho más allá de los bandos enfrentados. Hay quienes durante el conflicto se ven beneficiados del cambio de la demanda y se llenan los bolsillos. Y es el caso de las empresas armamentísticas. Lo estamos viendo en estos momentos porque la fabricante de los tanques Leopard se ha disparado a máximos históricos en bolsa. Hablamos de Rheinmetall, que junto a Krauss Maffei Wegmann es la encargada de fabricar los polémicos carros de combate. Krauss Maffei Wegmann no cotiza en bolsa, así que en su caso no podemos hacer el seguimiento, pero Rheinmetall, como decimos, sí, y vaya que sí se ha hecho notar la guerra en la evolución de sus títulos. Hablamos de una subida de más de un 130% desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022. Y en el último mes el alza ronda el 20%. Después de muchos tiras y aflojas, finalmente Alemania ha dado luz verde al envío de estos carros de combate, los Leopard, y los va a enviar a Ucrania, y además también va a permitir que países que poseen estos tanques puedan también proporcionárselos a las Fuerzas Armadas ucranianas. Ante la perspectiva de un aumento de la demanda, estamos viendo cómo los títulos de Rheinmetall se están disparando y además ha elevado también su previsión de ventas. Por cada Leopard que vende, atención, la compañía se lleva un margen de ganancias antes de impuestos de en torno al 10%. Y ahora, para el año 2025, espera que sus ventas totales crezcan en un rango de entre 11.000 y 12.000 millones de euros, 1.000 millones más de lo anticipado a finales de 2022. Para este año espera unas ventas de 6.500 millones de euros. Bueno, cada vez más países de Occidente se están sumando al envío de tanques Leopard. Ahora es Suecia, podría transferir tanques llamados Stridsvagn 122 y lo ha dicho el ministro de Defensa de Suecia en declaraciones a un diario local, donde no ha descartado el traslado de esos tanques a Ucrania, que por cierto en su país son la versión local de los alemanes Leopard 2. Según el ministro, los preparativos para la transferencia
todavía no están en marcha, pero es posible que lo estén un poquito más adelante. Portugal también estaría preparándose para transferir 4 tanques Leopard 2 a Ucrania, según el periódico Correio da Manhã. Y ahora hay que recordar que Portugal tiene 37 tanques Leopard 2 A6PO, de los cuales solo 12 están en pleno funcionamiento. Holanda también está planeando comprar 18 tanques Leopard 2 a Alemania y transferirlos a Ucrania. Así lo ha dicho el primer ministro Mark Rutte. Incluso España ha dicho que también se va a unir al envío de tanques. Lo ha publicado así hoy el diario El País, aunque no ha dado muchos más detalles sobre la información. Dice el diario que el gobierno español había condicionado a la existencia previa de un acuerdo a nivel europeo su participación en la operación para dotar a Ucrania de un sistema capaz de contrarrestar la potencia de fuego de los modernos tanques que vienen de Rusia. Los ministerios de Defensa y Exteriores, pero también la Moncloa, están ahora mismo, dice el diario El País, evaluando las características de la contribución española a un programa en el que está previsto que participen numerosos países europeos y de la OTAN, algunos mediante la entrega directa de esos tanques y otros con financiación, y que podrían hacerla pública en breve. Estamos pendientes porque se espera que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca en breves momentos. Bueno, Rusia no está nada contenta con la decisión de Alemania, desde luego. De hecho, hoy Peskov, el portavoz del Kremlin, ha dicho que ahora no hay perspectivas de entrar en vías diplomáticas para resolver la situación en torno a Ucrania. Así, Rusia descarta ya las negociaciones y el acuerdo de paz, al menos por el momento. Pero también ha elevado el tono agresivo contra Occidente. Ayer Rusia dijo que atacarían los tanques de Alemania y que arderían en cuanto entraran en combate. Hoy Peskov, por cierto, también ha querido meter en la llaga el dedo, sobre todo contra Estados Unidos. Dice que los tanques Abrams, cuyo envío podría anunciar hoy, van a arder igual que los demás, con la diferencia de que son más caros y que sobre quien va a recaer ese gasto es sobre los contribuyentes estadounidenses. Por cierto, fíjense en esta curiosidad, el reloj del apocalipsis se ha adelantado y está más cerca que nunca de la destrucción mundial. Estamos hablando de un reloj simbólico que se construyó en 1947 por la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos en la Universidad de Chicago. Ese reloj siempre está a unos minutos de la medianoche y aquí, en este caso, la medianoche representa la destrucción de la humanidad, probablemente por una guerra nuclear, pero también se incluyen otros factores como el cambio climático. Cuando se adelanta ese reloj hacia la medianoche es porque se considera que estamos más cerca de la destrucción del mundo. Y bueno, ahora se ha adelantado, la manecilla del reloj ya está más cerca que nunca, de hecho, de la medianoche. Y hoy Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha hablado de este asunto. Dice que la situación es extremadamente tensa. Eva Villanueva. Cree que la situación en el mundo es extremadamente alarmante y tensa y que no hay a la vista ninguna distensión o relajación. Lo ha dicho Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, después de conocerse que el reloj del juicio final, ese que visualiza la probabilidad de que la humanidad desaparezca, se encuentra ya a 90 segundos de la medianoche. En su comparecencia diaria, Peskov ha señalado que aunque se está hablando de un proyecto simbólico, si se habla de la situación real, especialmente en Europa y en el mundo, entonces es realmente extremadamente tensa. Y una vez más ha vuelto a lanzar sus acusaciones contra Occidente. Así ha advertido de que con la línea elegida tanto por la OTAN como por el liderazgo de Estados Unidos, no hay perspectivas de ningún elemento de distensión. De ahí que apunte que esta situación impone la obligación de estar especialmente atentos, en alerta y a tomar las decisiones y medidas adecuadas. Las declaraciones de Peskov llegan con esa tensión que arroja el reloj del juicio final. No en vano, es la primera vez en 3 años que el Boletín de los Científicos Atómicos, que es la organización que se encarga de gestionar ese reloj desde su creación en 1947, decide cambiar la hora del reloj después de colocarlo a 100 segundos de la medianoche en 2020, donde había permanecido hasta ahora. Stoltenberg también ha hablado hoy. El secretario general de la OTAN ha aprovechado que Alemania ha decidido mandar los tanques para recordar que espera que los miembros de la alianza aumenten su actual objetivo de gasto en defensa hasta el 2% del PIB cuando se reúnan en el mes de julio. Ha dicho que el objetivo del 2% era inicialmente para una década, es decir, hasta 2024. Así que ahora es momento de actualizarlo. Ha insistido también en que espera que sea un objetivo más ambicioso que el anterior porque todo el mundo se da cuenta de que hay que invertir más dinero en defensa. Así Stoltenberg deja clara la necesidad de que Occidente se rearme.
Algunos creen que detrás de la decisión de Alemania puede haber estado la reorganización política que ha hecho Zelensky en el gobierno de Ucrania en pro de la anticorrupción. Ayer conocíamos cómo varios miembros del gobierno de Ucrania habían sido destituidos y hoy 5 importantes fiscales regionales del país también han sido despedidos. Los funcionarios eran los fiscales de mayor rango en sus respectivas regiones y fueron destituidos voluntariamente por el fiscal general. Bueno, desde luego que hay muchas cuestiones incógnitas que todavía están por resolver. ¿Cuál ha sido realmente el motivo que ha llevado a Alemania a finalmente decidirse por mandar los tanques? ¿Cuál puede ser la reacción de Rusia? Porque estamos viendo desde luego mucha palabrería, mucha amenaza verbal, pero habrá que ver también, bueno, pues cuál es la respuesta y las represalias con hechos. Vamos a preguntárselo a Luis Rodrigo de Castro, desde las Relaciones Internacionales del Departamento de Relaciones Internacionales del CEU. Luis, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál crees que puede haber sido el motivo que ha llevado a Scholz a finalmente decantarse por el envío de los tanques? Porque hace unos días hablábamos de cómo tenían miedo desde Alemania, de las represalias que podría tomar Rusia por el hecho de mandar esta artillería pesada y ofensiva a Ucrania. ¿Cuál puede ser el motivo que ha llevado a Scholz finalmente a decantarse por mandar esos tanques? Bueno, pues yo creo que el objetivo fundamental es que ha visto, bajo mi punto de vista, que Alemania estaba quedándose rezagada. Tenemos a los países del este, sobre todo Polonia y Finlandia, Estonia, es decir, los que son más del flanco oriental a la OTAN, que le estaban comiendo un poco la tostada, por decirlo coloquialmente, ¿no? Al final, Alemania sí que es verdad que hay muchos interrogantes detrás y todo viene un poco de la tradición militar alemana, pero yo creo que el punto de inflexión ha sido ver cómo los países del este, y en este caso en particular Polonia, le estaba aventajando al canciller y a todo el país en ese liderazgo que no se espera solo de Alemania por la parte económica, sino también en política exterior y en política de defensa. Como digo, todo esto encarna con la tradición alemana clásica, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que para eso está la potencia que se espera de Alemania, la responsabilidad que se espera de un gran país. Y en este caso yo creo que el canciller Scholz se ha dado cuenta de que no estaba siendo así, de que su país estaba quedando rezagado respecto a otros países cuya significación a nivel comunitario pues es un poco menor, claro. Desde luego hoy nos han dejado un poco con la boca abierta las palabras, advertencia que ha lanzado el jefe del Estado Mayor de República Checa. Ha dicho que si se da el caso de que finalmente este conflicto llega a involucrar también a Europa, dice que sería necesaria una movilización parcial de la población y que no sería suficiente con el ejército. La cuestión es si tú, en tu opinión, Luis, también consideras que esto sería necesario o si ves la posibilidad de que finalmente Europa, o bueno, en general la OTAN, acabe involucrado en el conflicto de Ucrania, sobre todo a raíz del envío de estos tanques. ¿Es para tanto como parece que muchos expertos consideran? Yo creo que a día de hoy no hay elementos de juicio suficientes para hablar de una movilización general. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de nuestro país. En España esa movilización sería extrema. Desde hace unos cuantos años ya la mili en España no existe, tenemos un ejército profesional, o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, cada país tiene sus propias circunstancias, pero sí que es verdad que en el conflicto de Ucrania hay como dos grupos de países, ¿no? Hay una serie de países que suelen coincidir con los que geográficamente están más al este, los que tienen una mayor cercanía tanto geográfica como histórica con Rusia y que ven precisamente en la realidad ucraniana algo que no les es que no les es ajeno en su propia historia, ¿no? Polonia, Hungría, República Checa, bueno, pues todos ellos sufrieron también vieron tropas rusas, tropas soviéticas, mejor dicho, en su territorio y son los que precisamente están llevando un poco una posición más caliente, ¿no?, entre comillas, respecto a las medidas a adoptar como respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Luego, por otro lado, tenemos otros países que también, en líneas generales, serían los que están más alejados, que son los que sirven un poco más para templar los ánimos y un poco desde la prudencia ver paso a paso qué medidas van siendo adecuadas en cada momento. Yo creo que esa realidad dentro del seno de la Unión Europea existe, pues con la que tenemos que lidiar, pero sobre todo en un conflicto armado, yo creo que, y en un conflicto como el actual, cuyas implicaciones, ¿no?, hablabais de ese reloj que indica que ha sido adelantado, ¿no?, para el posible final del mundo. Yo creo que en unas consecuencias bélicas
que ninguno de nosotros puede prever. Lo que debe imperar es la moderación, es el sosiego, siempre y cuando, bueno, pues las circunstancias se den y se pondere en cada momento qué es lo más adecuado. Yo creo, como digo, que hay que conjugar esas dos visiones, que no podemos ir ni a un extremo ni a otro, y precisamente Alemania y los países que han ejercido un liderazgo clásico en la Unión Europea deben encontrar la manera de que ese liderazgo sea real, que Europa haga ver bueno, pues que es una realidad tangible, que no es Estados Unidos quien lleva la voz cantante, sino que Europa también tiene mucho que decir. Y aquí hay que tener en cuenta esa brújula estratégica que se está implementando en la Unión Europea, pero bueno, yo creo que a día de hoy lo de hablar de una movilización general de la población en los 27 Estados miembros es un poco aventurarse demasiado en lo que puede llegar a suceder. Por lo tanto, en tu opinión, Luis, ¿no estaríamos hablando de una posibilidad real cuando decimos que podría escalar este conflicto? Bueno, en el conflicto puede haber, como lo vimos cuando estalló este proyectil desconocido hasta que se averiguó la proveniencia, ¿no?, en Polonia. Es decir, eso puede pasar. De aquí a un minuto puede haber un hecho que cambie toda la narrativa bélica. La escalada se está dando, Europa se está implicando y está mandando tanques, es decir, estamos viviendo realmente una escalada. ¿Hasta qué punto esa escalada va a alcanzar a una movilización general de la población? Yo creo que a día de hoy no podemos hablar en estos términos, pero ya te digo que bueno, pues la realidad siempre supera la ficción y mañana podemos estar hablando en un panorama diferente, pero yo creo que a día de hoy una movilización general cuando los Estados miembros tienen fuerzas armadas para ello, nos estamos moviendo también en el marco de la OTAN, es decir, estamos hablando no solo de la Fuerza Armada Española o de la Fuerza Armada Alemana, estamos hablando de 30 fuerzas armadas que en caso de ser necesario en el marco de la OTAN podrían movilizarse, en el marco de la Unión Europea pues serían unas cuantas menos. Pero bueno, hay que ver en conjunto qué nivel armamentístico en cuanto a tropas, en cuanto a fuerza militar disponemos y a partir de ahí pues esperar un poco a ver la evolución del conflicto, cómo se va desarrollando y ya pues empezar a considerar ese tipo de medidas que yo creo que son ya más extremas. Sobre todo también si esas posibilidades de que se firme un acuerdo de paz en la guerra, que ya parecen remotas, pues todavía lo son más después de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEO. Muchísimas gracias. A vosotros, como siempre, un placer. Bueno, y aquí en el informativo de Negocios Televisión ya no solo nos enfocamos en lo geopolítico, sino que también hablamos de la energía. Y es que hoy en Madrid se está celebrando un evento donde se está hablando de las perspectivas, las previsiones que hay de cara a la energía para 2023. Está hablando en él la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Vamos a conectar brevemente con esa comparecencia. En el caso de Rusia, un papel que está cambiando, está recuperándose en el caso de China. Un papel que cambia en algo que en ningún caso debería acabar convirtiéndose en una guerra comercial. Deberemos encontrar la manera de hacer realidad esa idea de que las tecnologías renovables, el cambio en nuestro sistema energético es una oportunidad de cooperación, es una oportunidad para la paz, es una necesidad de que los distintos actores encuentren la manera de acelerar el cambio cooperando y no sobre la base de la competición. Pero esto está por escribir, esto está por ver. La siguiente consideración que me gustaría hacer es que yo también estoy convencida de que lo que estamos viviendo es una aceleración de la transformación del sistema energético. Precisamente señalaba, porque no es ya, lo sabíamos, pero conviene recordarlo, no es solo una razón de seguridad climática, de seguridad ambiental. Sabíamos que era también razones desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del coste de las materias primas energéticas, también desde el punto de vista de la incidencia social, de la incidencia industrial, de la incidencia desde el punto de vista el impacto que ha tenido, que está teniendo, el diferencial que todavía mantenemos con otros países, con otras zonas del mundo desde Europa, es tan relevante que no nos podemos permitir el lujo de no acelerar el proceso de transición energética. Por eso las referencias a las energías renovables son importantes. Indicaba el doctor Birol que estamos acortando plazos en la gestión, en la tramitación de los permisos, pero sí me gustaría subrayar algo que creo que también es importante, precisamente porque hay un peso ambiental,
porque hay un peso social, porque es fundamental que podamos contar siempre con el respaldo social de este proceso de aceleración. Debemos ser cuidadosos y respetuosos. Debemos facilitar una transición en la que las personas se sientan beneficiadas, se sientan con una oportunidad por delante que estará en empleo, en innovación, pero también en el modelo de energía que estamos impulsando y no como una agresión o como una preocupación. Nosotros terminamos hoy un plazo que nos habíamos dado para poder resolver un montón de proyectos en energías renovables que debían contar con declaración de impacto ambiental para poder seguir manteniendo su permiso, su capacidad de acceso a la red de evacuación. Y hemos adoptado medidas para agilizar los trámites en aquellos proyectos que puedan desarrollarse en zonas que no cuenten con ninguna figura de protección. Bueno, está hablando la ministra Rivera de esa tensión que hay, desde luego, entre Europa y Estados Unidos por la ley de reducción de inflación que puso en marcha Joe Biden hace ya unos meses. Una ley de reducción de inflación que básicamente se centra en dar más subsidios a aquellas empresas que produzcan para pues impulsar la transición hacia la energía verde en Estados Unidos. Eso, al final, afecta negativamente a Europa y a la competencia, desde luego, también entre Estados Unidos y Europa. Y por eso Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, ha dicho que en ningún caso esa tensión que se está viviendo entre ambos bloques del mundo debería acabar convirtiéndose en una guerra comercial. Así que ahí tenemos uno de los principales titulares de la comparecencia de Teresa Rivera. Ha dicho que hay que encontrar una manera para que las renovables sean una oportunidad de cooperación y una oportunidad para la paz y no para, provocar todavía más tensión en un mundo fragmentado como el que tenemos actualmente. Dice que está convencida de que estamos viviendo una aceleración de la transición que tenemos en el sistema de energía, teniendo en cuenta la crisis energética que hemos vivido por culpa de la guerra en Ucrania. Vamos a seguir escuchando brevemente lo que está diciendo Rivera. La Administración en ese puente entre la solvencia ambiental, la solvencia económica, pero también la inquietud, el atender a la preocupación y al beneficio social de las comunidades locales, algo que, más allá de lo que diga el Boletín Oficial del Estado, debe ser trabajado desde un primer momento por los promotores. Estamos en un momento en el que, en esa crisis global de la energía en la que se afectan todos los vectores, las posiciones y la relación en cadena entre los distintos actores se ha convertido en una evidencia. Y estamos en un momento en el que el cambio de modelo energético, percibido como una apuesta, como una oportunidad industrial y tecnológica, es fundamental. Decía antes que, a mi juicio, debe ser una oportunidad para cooperar a escala global, cooperar a escala regional y subregional, o en ámbitos sectoriales o en tecnologías concretas. Por eso, el debate sobre cómo se posiciona Europa, que no debe perder este tren, es clave. Por eso, la convicción de que España está muy bien posicionada en muchos frentes y no debemos perder esas oportunidades es fundamental. Y por eso, esa necesidad de tener una respuesta rápida desde Europa, coordinada, facilitando, como decía antes, evitar guerras comerciales, facilitando soluciones, pero aprovechando nuestro valor añadido, es importantísimo. Por eso, el debate sobre si lo que ha de hacerse es aportar un volumen de recursos importante, subvenciones, para poder acompañar los desarrollos, es algo más complicado que lo que a veces aparece representado en el debate público. Debemos generar un contexto adecuado, un ecosistema atractivo para la inversión, y eso no es solamente cuánto dinero público acompaña. Bueno, Teresa Rivera está insistiendo mucho en que Europa no debe perder este tren, el tren de la transición energética, y de aprovechar pues los recursos que ya tenemos, y como algunos países, como es el caso de España, ya están muy avanzados y muy bien posicionados precisamente en muchos frentes que tienen que ver con las energías renovables. Dice que es necesaria una respuesta rápida y ordenada por la parte europea, pero eso sí, que no es tan fácil como parece en el debate público, sino que, desde luego, las subvenciones y las ayudas que se le dan a las empresas que se dedican a este sector de las energías renovables es un tema mucho más complicado de lo que aparenta. Vamos a dejar por el momento a Teresa Rivera, vamos a seguir hablando también del entorno geopolítico, seguimos con esa batalla de Turquía con la OTAN por el veto de la entrada de Suecia.
Y es que ahora hemos conocido que Turquía podría abandonar la Alianza Atlántica en 5 o 6 meses por las acciones de provocación contra Turquía. Lo ha dicho el vicepresidente del partido de la Madre Patria Turca. Pero ahora el secretario de prensa del partido de Erdogan, del presidente, ha dicho que Turquía no está considerando la posibilidad de separarse de la OTAN. Ha dicho que las palabras de quienes hablan de la retirada de Turquía de la OTAN son una distorsión de los hechos y que está fuera de la cuestión. Y pasamos a hablar ahora mismo de los mercados financieros, y es que una firma de investigación de inversión dice haber descubierto la estafa más grande de la historia en el mundo corporativo. Tiene que ver con el cuarto hombre más rico del mundo, el que están viendo en pantalla, el indio Gautam Adani, que por cierto últimamente ha estado batiéndose con Jeff Bezos, el fundador de Amazon, por el puesto del tercer hombre más rico del mundo. La firma de investigación es Hindenburg Research y dice que tras 2 años de investigación ha descubierto que la empresa usaba sociedades en paraísos fiscales para manipular la cotización de las acciones de su empresa, de Adani, del conglomerado. De hecho, desde Hindenburg aseguran que varias sociedades en paraísos fiscales de las que se sospecha representaban entre un 30 y un 47% del volumen negociado diario en el último año en empresas de Adani. Pero no solo eso, desde Hindenburg también alertan de que la valoración de las empresas de Adani son estratosféricas. Por ejemplo, han comparado ratios como el PER, que están viendo ustedes en pantalla en esa segunda columna, o el ratio de precio-ventas, y están disparados respecto a la media del sector. Como pueden ver, hay algunas empresas como Adani Green Energy, cuyo PER, bueno, pues representa o estaría representando un riesgo de caída del 97% respecto al PER que tiene la industria de media. De hecho, la firma de investigación asegura que las 7 empresas que ven ustedes ahí de Adani que cotizan en bolsa tienen un riesgo de caída del 85% si nos basamos en esos fundamentales. Hindenburg también ha expresado su preocupación por el elevado endeudamiento de la empresa, y no es la primera vez que esta firma de inversión pone en el punto de mira a una compañía y consigue desvelar algún escándalo. Lo hizo ya con Nikola, cuando acusó a su fundador de haber construido la empresa a base de un fraude con docenas de mentiras. Al final, el fundador de Nikola acabó dimitiendo como presidente y se le declaró culpable por fraude de valores. Bueno, y recuerdan también lo que pasó ayer en Wall Street en la apertura de la sesión, y es que más de 200 cotizadas sufrieron problemas técnicos que derivaron en enormes movimientos, tanto a la alza como a la baja, en algunas de esas acciones. Hablamos de empresas grandes, de capitalización desde luego elevada, como McDonald's, AT&T, que por ejemplo llegó a subir un 15%, Morgan Stanley, que llegó a desplomarse un 8%, y la Bolsa de Nueva York comunicó después que el problema técnico incluso había derivado en que no se pudieran celebrar las habituales subastas de apertura en algunas cotizadas. Y ojo, porque el problema que veíamos ayer estaba en que mucha gente pudo haberse beneficiado de esos movimientos y pudo haber comprado con esas caídas muy barato y haber vendido muy caro con las subidas, por ejemplo las de AT&T. Pero ojo, porque la Bolsa de Nueva York ha dicho que algunas de esas operaciones van a ser declaradas nulas o inválidas por culpa de ese error técnico. Los expertos nos decían que son desde luego unas consecuencias muy graves las que va a tener todo este tema de ese error técnico en la Bolsa de Nueva York. Ayer, por cierto, les contábamos que el gobierno alemán había aumentado la previsión de crecimiento para el país en 2023 y había pasado de pensar que iba a caer un 0,4 a pensar que la economía iba a crecer un 0,2%. Pero los datos economistas optimistas del día para Alemania no se quedan ahí. Hoy hemos conocido también datos del IFO. Su indicador de expectativas ha subido hasta los 86,4 puntos en enero, desde los 83,2 del mes anterior. Es la cuarta mejora consecutiva y además también es un aumento mayor de lo que habían anticipado los expertos. Sin embargo, una medida de las condiciones actuales en ese índice del IFO ha caído 3 décimas hasta los 94,1 puntos. Por cierto, dejamos a un lado lo que es más Occidente, lo que es Estados Unidos, Europa, y hablamos de Australia, y hablamos de inflación, porque va contracorriente del resto del mundo occidental y su inflación sigue subiendo. El IPC de Australia se ha disparado el pasado trimestre a su nivel más alto en 33 años por el aumento del coste de los viajes y también por el aumento de la luz. Un resultado inesperado que refuerza la idea de que el Banco Central del país va a volver a subir tipos el mes que viene. Los datos de la Oficina Australiana de Estadística que se han publicado en el día de hoy han mostrado que ese índice
índice de precios al consumo, el IPC, ha subido un 1,9 en el trimestre acabado en diciembre, superando las previsiones del mercado del 1,6%. En tasa anual también ha subido, desde el 7,3 hasta el 7,8, y es la más alta desde 1990 y además es más del doble del ritmo de crecimiento de los salarios. Y por cierto, cambiamos de asunto, vamos a hablar de algo un poquito más light. ¿Se acuerdan de ese escándalo de las entradas del concierto de Taylor Swift, cuando Ticketmaster incluso bloqueó la venta de algunas entradas cuando se revendían a miles de dólares? Bueno, pues ahora el caso del fiasco del concierto de Taylor Swift ha llegado al Senado de los Estados Unidos. La empresa matriz de Ticketmaster, Live Nation Entertainment, ha sido sometida a una audiencia que incluía el testimonio de testigos de alto perfil, como el presidente o el director financiero de la empresa, pero también el director ejecutivo. Los senadores han criticado la falta de transparencia y la incapacidad de la empresa, de Live Nation Entertainment, para bloquear las compras de entradas por parte de bots. Lo curioso es que muchos de esos senadores incluso han llegado a utilizar referencias de canciones de Taylor Swift en las críticas que han hecho en esa audiencia a Live Nation. El senador republicano Mike Lee hizo referencia a la canción You Belong With Me, diciendo que la idea de poner límites en las transferencias de entradas era una pesadilla disfrazada de ensueño, algo que sacó de esa canción de Taylor Swift. Bueno, ¿y cómo va Twitter desde que Elon Musk compró la empresa? En bolsa, o al menos en la cotización de Tesla, la otra gran compañía de Elon Musk que cotiza, la noticia, desde luego, provocó un auténtico caos por lo enfocado que estaba Elon Musk en Twitter. Sin embargo, sí que es cierto que, bueno, ya tenemos algunos detalles, algunos datos sobre cómo podría ir directamente esta red social. La cuestión es si Musk ha conseguido reflotar la empresa o más bien todo lo contrario. Y ojo con esto, porque una firma de investigación sobre el mundo publicitario asegura que el gasto en publicidad en Twitter ha caído un 71% en diciembre. Recuerden que entonces los grandes anunciantes en Twitter habían decidido abandonar la plataforma después de que Musk tomara las riendas. Los datos vienen de Standard Media Index y llegan justo cuando Twitter está intentando revertir ese éxodo de anunciantes. Y es que en las últimas semanas ha introducido una lista de iniciativas para volver a atraer anunciantes, ofreciendo, por ejemplo, anuncios gratuitos o levantando la prohibición sobre anuncios políticos. Bueno, y vamos ya con los mercados financieros, porque desde luego, aunque esta semana por el momento en el entorno macroeconómico no ha sido demasiado movidita, lo va a ser la semana que viene. Recuerden que tenemos, bueno, reunión de política monetaria de los dos principales bancos centrales del mundo, Reserva Federal y Banco Central Europeo. Hablamos ya con Rafael Ojeda, analista macro global de Fortress Funds y CAF. Rafael, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, por supuesto, te quiero preguntar por el tema de los bancos centrales, de qué es lo que se puede esperar para las reuniones de la semana que viene, pero antes quería preguntarte por esa noticia que hemos dado de que Hindenburg Research, una firma de investigación, ha desvelado la mayor estafa corporativa de la historia. Estamos hablando de Adani, que es bueno, una de las grandes empresas indias. Por cierto, su fundador, que es Gautam Adani, es el cuarto hombre más rico del mundo, y lo que está diciendo esta firma de inversión, bueno, de investigación, es que en este caso, en el caso de la empresa del conglomerado Adani, bueno, pues podría haber habido manipulación de acciones porque habría sociedades en paraísos fiscales que se habrían dedicado también a manipular esas acciones. Quería preguntarte un poco por el caso, si lo ves preocupante, si has podido estudiarlo un poco en detenimiento. ¿Quién es Adani también? Porque seguro que muchos espectadores no lo conocen, pero se trata del cuarto hombre más rico del mundo. Bueno, tú lo indicas, es el cuarto hombre más rico del mundo, el hombre más rico de Asia. Y el año pasado tuvo un incremento patrimonial verdaderamente brutal, más de 40.000 millones. Desde la noche a la mañana, este hombre que ya era multimillonario ha pasado a la palestra a encabezar la lista de la India, la lista de Asia, y está peleando con defectos por ser la tercera mayor fortuna del mundo. Lo que tú indicas es que probablemente, vamos a ver, esta empresa es bastante seria a la hora de documentarse. Y cuando ha hecho el comunicado es porque tiene verdaderamente pruebas de peso que sustenten esto, porque obviamente en los tribunales no se montaría un verdadero atolladero. Entonces yo sí creo que realmente aquí ha habido algo raro. Ha utilizado empresas en paraísos fiscales para manipular la contratación de empresas y la cotización de su sociedad. De hecho, estima que entre el 30 y el 45% de las transacciones de las acciones de sus compañías se realizaban a través de estas compañías en paraísos fiscales, y probablemente haya alguna clara manipulación de precios y tendrá que dar cuenta. Yo sí creo que algo raro hay y veremos a ver el escándalo hasta dónde puede llegar.
Que escándalo tras escándalo y noticia curiosa tras noticia curiosa, porque ayer, por ejemplo, cuando abrió Wall Street, también quería hablarte de ese gran fallo técnico que hubo, ¿no? Un fallo técnico que dice la Bolsa de Nueva York que, bueno, pues se quedó en algo así, en un fallo técnico que no tiene realmente ninguna otra explicación, pero que desde luego tuvo graves consecuencias, porque vimos cómo 200 compañías cotizadas de la Bolsa de Nueva York se dispararon o se desplomaron cuando empezaba ya la sesión. Vimos, por ejemplo, subidas del 15% para AT&T, vimos caídas del 8% para grandes bancos, como es el caso de Morgan Stanley. Y claro, nosotros aquí cuando contábamos la noticia nos preguntábamos, claro, ¿qué pasa con toda esa gente que ha comprado tan barato o ha vendido tan caro cuando eso ha ocurrido? Bueno, pues lo que dice la Bolsa de Nueva York es que algunas de esas operaciones van a ser anuladas o declaradas inválidas. Claro, yo te quería preguntar un poco cuál es tu opinión sobre este gran fallo técnico que ha habido en la Bolsa de Nueva York, si consideras que puede haber algo más allá, porque hay muchos rumores en redes sociales de que podría haber, incluso nos decía otro experto hoy, que podría haber sido pues los hackers que vienen desde Rusia incluso, o algunos hablan pues de grandes movimientos de hedge funds, de fondos. En definitiva, ¿qué es lo que opinas un poco de este fallo técnico y qué consecuencias podría tener que algo así haya ocurrido y que además se diga que solo algunas de esas operaciones van a ser declaradas nulas? Yo creo que realmente ha sido un fallo técnico. Detrás no hay una gran conspiración. Pudiera ser los hackers rusos, pero desde luego, si es así, desde luego el gobierno americano ya se trataría de ocultarlo y de que no se le da la palestra. Yo creo que ha sido un fallo técnico. Estas cosas pasan. Lo que sí está claro es que puede generar una enorme distorsión de los mercados y sobre todo, ¿no?, el efecto comparativo, es decir, qué operaciones se van a considerar válidas y qué operaciones van a resultar inválidas. Y en un mundo como estamos, tan tecnológico, el problema que hay es que estamos en manos de robots, que son los que realmente mueven las cotizaciones. Entonces ocurre que en el momento que la cotización de una compañía sube más de un 2 o un 3%, o baja más de un 2 o un 3%, empiezan a saltar stop loss, empiezan a saltar muchos indicadores y se producen ventas y compras masivas, ¿no?, como el famoso dedo gordo, ¿no? Una operación de miles de millones de contratos pues puede hacer que los mercados se muevan. Es una cosa que en un mundo anterior, analógico, era muy poco probable que sucediera, pero en un mundo cada vez más digital estamos expuestos a que estas cosas sucedan. Vamos a ver qué solución le dan, pero lo que sí que está claro es que lo que no va a dejar es contento a nadie. Y también es cierto que las redes también son muy suyas y van a aprovechar cualquier cosa de estas pues, para ver muchas fake news. Pero vamos, yo creo que no hay nada detrás de esto y que se intentará de solucionar de la mejor manera posible. Lo importante es buscar los remedios para que no vuelva a suceder, porque resulta un poco complicado de entender que esto realmente pueda suceder. Bueno, y ya por último quería preguntarte también, Rafael, por los bancos centrales que van a reunirse la semana que viene. Vamos a tener también, por cierto, el Banco de Inglaterra, que no lo he comentado, Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra. Y una de las cosas que me parece curiosas es que el mercado ya da bastante por hecho que la Reserva Federal va a subir los tipos en 25 puntos básicos, pero que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra lo van a hacer en 50. Es decir, que sería, me atrevo a decir, una de las primeras veces en la historia que el Banco Central Europeo es más agresivo que la Reserva Federal, porque suele ser totalmente al contrario. Quería preguntarte un poco qué es lo que se espera de esta reunión y si podrían darnos algún tipo de pista sobre lo que pueden hacer después de eso, porque el mercado, desde luego, que cree una cosa respecto a lo que va a hacer la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y luego estos bancos centrales dicen otra. Dicen que van a mantener los tipos en ese tipo terminal, en torno al 5,25% en el caso de la Reserva Federal. El mercado piensa que va a bajar los tipos de interés en la segunda mitad del año. ¿Podrían darnos alguna pista o van a seguir igual de agresivos que hemos visto en las últimas semanas, Rafael? A ver, yo creo que la Reserva Federal va a subir 25 puntos básicos, como el mercado indica, sobre todo porque si subiera 50 puntos básicos, el mercado se lo tomaría realmente mal. Y yo creo que en el caso de Estados Unidos, que han empezado antes que Europa a tomar medidas de subidas de tipos, está en una situación de ciclo un poquito mejor y quizás pueda manejarse con 25 puntos básicos. Lo que sí es cierto es que la Reserva Federal tendrá que manejar muy bien el discurso para hacer ver que probablemente estas subidas de tipos van a seguir produciéndose en los próximos meses y, sobre todo, y muy importante, que no va a bajar los tipos de interés en este año. Yo creo realmente que no va a producirse ninguna bajada de tipos durante este año, que realmente es lo que el mercado quiere para intentar apuntalar un año 2023 en el cual intentan vender esperanza después de un año 2022-2023. También es lo que tú muy bien indicas, ¿no? Por primera vez parece que Europa va a subir los tipos de interés de una manera más agresiva que Estados Unidos y eso se debe a que Christine Lagarde empezó a subir los tipos de interés más tarde que Estados Unidos y estamos en una situación bastante más complicada
Estados Unidos, por aquí la inflación es más elevada y mucho más pequeña. La realidad es que ya hemos visto que el Royal Bank of Australia va a subir los tipos de interés porque se han encontrado con una situación de que la inflación está repuntando y aquí en Europa podemos tener un verdadero problema serio si finalmente el precio del petróleo sube y en el hipotético caso de eso suba, puede hacer que la inflación suba y por tanto tenemos que ser muy cautos con no subir los tipos de interés o ser, digamos que soltar el pie del acelerador. Tenemos que ser cautos en Europa más que en Estados Unidos y por eso entiendo que van a subir los tipos más agresivamente en Estados Unidos. Bueno, y es que hay que recordar que al final todo el mundo habla de esa reapertura económica de China y de cómo puede afectar a la demanda del petróleo. Muchos piensan que puede hacer que la demanda del petróleo se dispare y ya sabemos lo que provocan subidas muy fuertes en la energía, ¿no? Que al final la inflación también acabe subiendo y que a lo mejor pues esta fase de desaceleración de la inflación o incluso de deflación, cuando estamos hablando en términos mensuales, mes a mes los precios están cayendo, eso es cierto, pero bueno, habrá que ver si realmente esta subida, si efectivamente tenemos esta subida en el precio del petróleo, pues también se va a traducir en esa temida segunda ronda de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortress Funds SICAV, muchísimas gracias como siempre y que pases muy buena tarde. Igualmente, muy buenas. Bueno, el tema del día, desde luego, ha sido claro. La confirmación de Alemania de que va a mandar esos tanques Leopard 2 a Ucrania. Ese es uno de los temas del día, pero también, por supuesto, esa investigación que ha realizado Hindenburg Research sobre esta empresa, la empresa del cuarto hombre más rico del mundo, que podría indicar que en torno al 30-40% de los movimientos de la cotización de sus acciones realmente podrían explicarse por sociedades en paraísos fiscales dentro del entramado de la familia Adani. Así que estamos muy pendientes, pero también a la reacción de Rusia a esa confirmación de Alemania, porque por ejemplo República Checa, el jefe del Estado Mayor de ese país, decía que en el caso de que Europa se involucre en la guerra, ojo, porque podría haber que hacer un llamamiento a una movilización parcial del país, porque el ejército profesional podría no ser suficiente. Así que desde luego que hay muchos temas coleando encima de la mesa para estar pendientes esta tarde. A partir de las 3 ya saben que comienza Rolling Stocks en apenas unos minutitos con Marta y Serna, así que no se vayan. Muchas gracias.